A continuación vamos a analizar y a repasar los puntos más importantes a tratar de cara al examen de recuperación de la segunda evaluación. Vamos a ver la unidad 5, la biosfera. Lo primero es indicar qué es la biosfera. La biosfera es el conjunto de seres vivos que habitan la Tierra. ¿Qué características tiene? Están constituidos por sustancias orgánicas. Todos pueden realizar las tres funciones: nutrición, relación y reproducción. Y su fórmula básica de vida es la célula. Pueden existir organismos con una célula, unicelulares, o con muchas células, pluricelulares. Los bioelementos no los vamos a tratar. Vamos a explicar qué son las sustancias inorgánicas. Las sustancias inorgánicas son las que pueden estar tanto en seres vivos como en seres no vivos, en elementos vivos y no vivos, como son el agua, componente fundamental de los seres vivos, y las sales minerales, que pueden encontrarse disueltas en los fluidos internos o formando estructuras sólidas como por ejemplo el caparazón. Pero ojo, como he dicho antes, el agua es el principal componente de los seres vivos, pero también está en la parte abiótica, en lo que no está vivo. Por eso no es solamente único de los seres vivos. Lo que sí son únicos de los seres vivos son las sustancias orgánicas, exclusivas de los seres vivos, orgánicas de organismos. Estos pueden ser glúcidos, también llamados azúcares, como la glucosa, que nos proporcionan energía; lípidos, como la grasa y el colesterol, que sirven de reserva energética; proteínas, que pueden ser de muchos tipos y tienen muchas funciones; y ácidos nucleicos, como el ADN, ácido desoxirribonucleico, que contiene nuestra información genética. En cuanto a las funciones vitales, son tres: nutrición, relación y reproducción. La función de nutrición es el proceso en el cual los seres vivos obtienen materia y energía para realizar el resto de funciones vitales. Se distinguen dos tipos de seres vivos en función de su nutrición. Tenemos los organismos autótrofos, como las plantas, y los organismos heterótrofos, como los animales. Los organismos autótrofos pueden fabricar sus propias sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas del medio externo, como agua, sales minerales y dióxido de carbono, mediante el proceso de la fotosíntesis. Por el contrario, los seres heterótrofos necesitan consumir sustancias orgánicas ya elaboradas, alimentándose de otros seres vivos o de sus restos. En cuanto a la función de relación, esta es la que nos permite relacionarnos entre sí y con el medio ambiente. Básicamente sería eso. Engloba los procesos en los que los seres vivos se relacionan con el medio, detectando cambios y respondiendo a ellos. Y la función de reproducción sería la función en la que obtenemos nuevos individuos, en la que los progenitores obtienen nuevos individuos, tienen descendencia. Esta puede ser asexual o sexual. En la reproducción asexual, un solo individuo obtiene individuos iguales a él, idénticos. Por ejemplo, una bacteria tiene ese tipo de reproducción. De una obtenemos dos iguales. Y la reproducción sexual intervienen dos progenitores, un macho y una hembra, de los cuales se unen los dos gametos, un espermatozoide y un óvulo, y forman un cigoto, ¿vale?, para obtener un organismo con una mezcla de características de los dos. Vamos a indicar qué es la célula, ¿vale? La célula es la estructura más pequeña de los seres vivos, con la capacidad de realizar las funciones vitales: nutrirse, relacionarse y reproducirse. La célula tiene diferentes partes. Todas las células tienen en común las siguientes estructuras: una membrana plasmática, que es una capa delgada que recubre la célula y permite el paso de sustancias; un citoplasma, que es el contenido interno de la célula, donde se van a encontrar unas estructuras específicas que se conocen como orgánulos. Y luego todas tienen material genético, constituido sobre todo por ADN, que es la información necesaria para que la célula realice sus funciones vitales. Repito, común en todas las células: membrana plasmática, citoplasma y material genético. Tenemos dos tipos de células principalmente. Tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son las bacterias,
Y estas van a tener su material genético disperso por todo el citoplasma. En cuanto a las células eucariotas, el material genético lo van a tener dentro de una estructura que se llama núcleo. Principal diferencia: procariotas, material genético disperso por toda la célula, digamos; eucariotas, material genético en el núcleo. Aquí tendríamos la célula procariota. Aquí tenemos una bacteria. Fijaos que el material genético está disperso por todo el citoplasma. Estas pertenecen al reino Monera, uno de los 5 reinos que veremos después. Pues fijaos, las principales características de esto es que presentan una pared celular, que sería una de las capas, y también algunas presentan una cápsula bacteriana, ¿vale? Entonces tienen 3 capas algunas. Fijaos, de fuera hacia adentro tendríamos membrana plasmática, pared celular y cápsula bacteriana. Los únicos orgánulos que van a tener son unos que se llaman ribosomas, que lo que hacen es fabricar las proteínas. Como hemos dicho, el material genético está en el citoplasma y el flagelo lo utilizan como medio para moverse. Estas serían las bacterias. Las únicas que son procariotas, recuerdo, y del reino Monera. En cuanto a la célula eucariota, estas son mayores que las procariotas y pueden ser de diferentes, o pertenecen a diferentes reinos. Se caracterizan por todas presentar núcleo, que es donde está el material genético, y orgánulos, que son las estructuras que se van a encargar de diferentes, cada uno se va a encargar de una función. Los más comunes y los más importantes son las células animales y vegetales, dentro de este tipo de las eucariotas. Entonces, vamos a analizar las diferentes estructuras que tienen, los diferentes orgánulos. Fijaos, esto se conoce como centriolo, que solamente está en la célula animal. Esto de aquí sería el núcleo por completo. Núcleo. Los ribosomas son las bolitas estas pequeñas, que se encargan de sintetizar ribosomas. Las mitocondrias son estos orgánulos de color anaranjado que lo que hacen es, de color rojo, que en verdad no tienen color rojo, se le echa un colorante para que tengan este color. Estas hacen la respiración celular. Aquí tendríamos el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que se encargan de sintetizar y empaquetar diferentes sustancias. El citoplasma, que contiene todos los orgánulos. La membrana plasmática, que ya la hemos mencionado. Los lisosomas, que se encargan de la digestión celular. Aquí tendríamos una vacuola. En las células vegetales tenemos unas vacuolas muy grandes. En las células animales las vacuolas son más pequeñas. En células animales también tenemos, en células vegetales también tenemos cloroplastos, que se encargan de realizar la fotosíntesis, y pared celular, que la va a proteger. En los animales no hay pared celular. Para poder analizar y ver las células utilizamos el microscopio óptico o el microscopio electrónico. Entramos dentro del punto 5, los niveles de organización, donde vamos a ver únicamente los tipos de seres vivos que hay. Hay seres vivos unicelulares, que son los más sencillos, como por ejemplo las bacterias, y están compuestos por una única célula. Luego tenemos los seres vivos pluricelulares más complejos, compuestos por más de una célula. Vamos a pasar directamente al punto 8, donde vamos a analizar los 5 reinos que nos encontramos en toda la biodiversidad que hay en la Tierra. Estos son el reino animales, el reino plantas, el reino hongos, el reino protoctistas y el reino moneras. Los animales se dividen en invertebrados y vertebrados. Su nutrición es heterótrofa. Su organización es pluricelular. Las células son eucariotas y presencian tejidos. Tienen tejidos. Las plantas incluyen los musgos, los helechos y las plantas con flores. Su nutrición es autótrofa. Su organización es pluricelular. Sus tipos de células son eucariotas y tienen diferenciación de tejidos. En cuanto a los hongos, estos están formados por levaduras, mohos y hongos con forma de seta. Su nutrición es heterótrofa. Su organización es, en unos casos, unicelular, como tenéis aquí la levadura o los mohos, y en otros pluricelular, como las setas.
El tipo de célula es la eucariota. ¿Presencia en tejidos? No, estas no presentan tejidos. Básicamente son células. No tienen diferenciación de tejidos. Nos hemos ido a la página 176 para ver unas características muy importantes de los hongos. Lo primero es que los hongos unicelulares suelen tener forma redondeada y ovalada, y su tamaño es microscópico. Y los pluricelulares normalmente tienen estructuras llamadas hifas, estructuras son como una especie de tabiques llamados hifas. Estos se agrupan formando los micelios. Micelios de algunas especies pueden alcanzar grandes superficies. O sea que las hifas serían las células filamentosas que se agrupan formando micelios, que son conjuntos de hifas. En cuanto a su nutrición, muy importante, son heterótrofos y muchos de ellos saprófitos, es decir, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, de restos de seres vivos. Esto es lo que se conoce como biodegradadores, o sea, degradan la materia orgánica. Esto es muy importante para el ecosistema para que se complete el ciclo de la materia, ¿vale? Y poder degradar la materia orgánica, algo vital para el ecosistema. Vamos a continuar con el reino protostista, ¿vale? Que está compuesto por protozoos y por algas. El tipo de nutrición, pues en unos casos va a ser autótrofa, como es el tipo como son las algas, y en otros heterótrofa, como son los protozoos. En cuanto a la organización celular, pueden ser unicelulares, como los protozoos y algunas algas, o pluricelulares, como diversas algas. Ahora, eso sí, las células son eucariotas y no presentan tejidos. Nos hemos ido a la página 180 para ver ahora los protozoos, cómo son los protozoos. Su forma y su tamaño, pues son normalmente unicelulares con forma ovalada, redondeada, alargada o semilunares. Son de tamaño microscópico. En cuanto a su nutrición, son heterótrofos. Pueden alimentarse o se alimentan de otros microorganismos, como bacterias, algas u otros protozoos. En cuanto a su modo de vida, suelen ser organismos de vida libre, que suelen vivir en zonas muy húmedas o medio acuáticos, tanto de agua dulce como salada, aunque también pueden ser algunos parásitos. Se reproducen normalmente de forma asexual, por bipartición se llama su reproducción. En cuanto a su locomoción, pues aquí tenéis tres. Aquí tenéis este que se mueve por flagelos, flagelo. Este que se mueve por cirios, que son estructuras más finas. O este que se llama ameba, que se mueve por pseudópodos. Todos ellos pertenecen al reino protostista, acordaos. Aquí tendríais cómo se desplaza. En cuanto al reino moneras, que son las bacterias, recordaos que son procariotas. Tienen el material genético disperso en el citoplasma. Solamente tienen un orgánulo, que son los ribosomas. Hay bacterias que son autótrofas y otras heterótrofas. Todas son unicelulares. Tipo de célula procariota, como hemos dicho, y no tienen tejido. Las bacterias pueden vivir en todo tipo de medios, ¿vale? Un tipo de bacteria autótrofa serían las cianobacterias. Hacen la fotosíntesis. Un tipo de bacteria heterótrofa sería la que tenéis aquí. Escherichia coli se llama. Esta se encuentra dentro de los seres vivos y su nutrición es heterótrofa. Podéis escribirla como E.coli. Con esto hemos concluido el repaso a la unidad 5, la biosfera. Un saludo, chicos.